El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Mal le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumenta nuestra fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este 32º lunes del tiempo ordinario, sale a nuestro encuentro la palabra de Dios. En primer lugar, la primera lectura, como bien escuchábamos, para hablarnos de la justicia, por la cual deben de velar todas las autoridades en cualquier circunstancia, de tal manera que aquellas que no velen precisamente por la justicia y por la paz, el Señor les pedirá cuentas. Es evidente que cuando nosotros nos damos cuenta de ello, pues simple y sencillamente tenemos que orar y pedir al Señor porque así sea. Necesitamos, es urgente, una vida en paz, en justicia. Es necesario que podamos vivir desde la perspectiva del amor de Dios. Tantos muertos, tanta inseguridad, tanta violencia en nuestro país y en el mundo entero tiene que hacernos recapacitar en el aspecto de cómo nosotros vivimos esta dimensión de justicia y en las autoridades también que vamos eligiendo para que nos gobiernen, sin olvidar que son ellos efectivamente servidores del pueblo y no para que el pueblo se sirva y no para que ellos se sirvan del pueblo. Por su parte, en el Evangelio Jesús nos previene sobre los escándalos. La palabra escándalo se usaba para referirse a un escollo, a una situación, a una circunstancia, ¿verdad? A una de esas rocas que casi asoman sobre la superficie del mar, pero que con el movimiento del agua no se ven. Un iceberg, por ejemplo. Muchos barcos han naufragado por su culpa. Más tarde el término pasó a evocar las palabras, las acciones o ejemplos que inducen a otros a pecar. Claro, entonces de ahí nosotros podemos deducir: no seas piedra de tropiezo, no seas escándalo, no seas escándalum para los demás. Jesús tenía en mente a algunos sacerdotes hebreos y letrados que influían mucho en el pueblo sin cultura. Mediante ese influjo propio de las autoridades y sabios, apartaban a muchos de creer en Jesús. Así frustraban los esfuerzos del Señor por conducir al pueblo al arrepentimiento y a la salvación eterna. Ahora bien, si está recogido en el Evangelio, es para ustedes y para mí, es para todos los cristianos, ¿sí? Para que podamos aplicarlo a nuestra vida. También ahora hay un montón de escándalos de todo tipo. Incluso nosotros mismos podríamos ser responsables de alguno. Todos tenemos mucha influencia sobre los demás, ¿sí?
con formación y sin formación cristiana, y todos vamos a dar cuentas de ello. Los que estamos de este lado, sí, a través de nuestras acciones, de nuestras obras, de nuestras predicaciones, a través de lo que vamos viviendo. Ustedes, que no son menos que nosotros, a través también de las opciones de vida que van haciendo. Todos, queridos hermanos, todos, cuando venimos a este mundo, venimos con la pureza de Dios, con la santidad de Dios, con la gracia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Venimos como tabula rasa. Venimos limpios, puros. Todo lo aprendemos. También el pecado se puede aprender. Aprendemos observando, imitando, escuchando. Aprendemos por experiencia. Entonces, el pecado también es un pecado aprendido. Y las experiencias que podemos tener de pecado van siempre encaminadas a esta realidad. Por eso nadie podemos decir, ¿verdad?, que somos malos en esencia. O que cometemos actos malos en esencia. No, los aprendemos. Aprendemos de los que nos rodean, aprendemos de los que están cerca, aprendemos de lo que vemos, ahora aprendemos de todo lo que nos dejamos bombardear en las redes sociales. ¿Cuántas cosas tóxicas nos toca experimentar a través de las redes sociales? Y claro, también cuántas muy positivas, ¿sí? Pero ¿cuánto aprendemos de los amigos, de los parientes, de los maestros, de los libros que leemos, de la televisión, de las películas, de los periódicos, de todo? En este caso, ¿verdad?, los demás se convierten en unos maestros para nosotros y nosotros también en maestros para los que vienen detrás, o para los que están delante. Pero sin embargo, es necesario darnos cuenta que es precisamente un aprendizaje. Y ese aprendizaje, dependiendo desde dónde lo vivamos, lo proyectemos, desde ahí va a ser un escándalo o un acierto. Muchas de las veces tendemos a pensar, ¿verdad?, que hay cosas que no son lógicas en nuestra vida. Y claro que no lo son, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros nos vamos metiendo por estos derroteros, no somos capaces de darnos cuenta a dónde vamos a llegar. Entonces, es necesario estar atentos, estar alertas, ¿sí? No podemos pensar que todo lo que hacemos o realizamos o pensamos por el motivo de que es bueno. Tampoco malo, pero es conveniente tenerlo en cuenta. Convivimos con mucha gente amable y muy educada para la que matar a un ser humano inocente e indefenso no es un crimen, porque así lo han decidido un gran número de votantes. Fíjense esta noticia de esta niña, ¿verdad?, que anoche fue desconectada. Entonces, incluso se llega a pensar que tienen derecho a matar a un ser humano inocente, indefenso. En otros muchos campos, por ejemplo en la moda, ¿sí?, el escándalo se hace evidente cuando oyes que la justificación para vestir indignamente es lo que hace todo el mundo. De la moda lo que te acomoda. No. Lo que Jesús nos dice hoy es que no podemos ser ingenuos y tomar como modelo la conducta o el pensamiento de lo que más brilla en la tele, de lo que más nos muestran las redes sociales. No podemos acomodarnos a este mundo. Ustedes y yo hemos de aprender a abrirnos paso entre la vegetación de una gran selva cultural y tomar opciones claras, opciones precisas, opciones verdaderas. Hay que ser prudentes
hay que pasar por el sedazo, por la coladera, ¿sí? Hay que cribar, hay que ser selectivos a la hora de leer un libro, ¿sí? De ver las noticias, de dar crédito a un documental, a una película, un anuncio publicitario. Jesús te está diciendo: hijo, no te chupes el dedo como los niños. Ten en cuenta que vives rodeado de mentiras, de errores, de intereses económicos, de falsas ideologías. Es lo normal para quien vive en medio del mundo, donde la pluralidad de creencias, ideas, motivaciones, costumbres es incontable gracias a la bendita libertad que Dios nos ha dado. Ahora bien, la libertad conlleva a la responsabilidad y tenemos que ser responsables de las opciones que tomamos. Asumir las consecuencias. Debemos responder a nuestros actos. Por eso tiene que haber un juicio final, donde tanto lo bueno como lo malo quedará públicamente en evidencia. Allí todos asumiremos nuestra responsabilidad aunque no querramos. Esto será motivo de gloria para muchos y de ignominia para otros. Habrá casos en los que el castigo será tan grande que mejor les habría ido si les hubieran o nos hubieran atado una cuella, una piedra de molino al cuello. Pero ante todo esto está la experiencia de fe, está la experiencia de Dios. Y entonces, si nuestra fe verdaderamente es del tamaño de un grano de mostaza, entonces claro que podemos ser fieles al plan y al proyecto de Dios. Claro que podemos tener perspectiva de gloria. Claro que podemos tener perspectiva del reino de Dios. Claro que podemos tener perspectiva de lo que le agrada a Dios, de lo que es bueno, de lo perfecto. Y entonces podremos pasar también por esa coladera, por ese sedazo, todas las experiencias que nos toca aprender, que nos toca vivir, para discernir si son afines a nuestra fe y a nuestras opciones de vida. Queridos hermanos y hermanas, la fe, ese magnífico don que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha hecho, no es simple y sencillamente para atesorarlo, para guardarlo, para pensar, para decir que lo tenemos, sino que es precisamente para que sea el signo, la luz que nos vaya orientando en la toma de nuestras decisiones, en nuestra forma de vivir para con los demás y en nuestra forma de vivir para con nosotros mismos. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos conceda la gracia de poder tener fe, al menos como un grano de mostaza, y de poder discernir entre lo que aprendemos y lo que enseñamos para que todo sea para mayor gloria de Dios. Paz y bien.